threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible. En este vídeo os quiero hablar acerca de algo que me está empezando a llamar mucho la atención. Veréis, hoy navegando por internet he visto algo que ha hecho que mis ojos de repente empezaran a sangrar así, que empezara a salir como una especie como de ácido, y es una noticia que aparecía en ABC hablando de un niño al que llaman el pequeño Picasso. Bueno, os voy a poner un poco en antecedentes, ¿vale? Sobre este caso en concreto y sobre otros muchos casos de niños genios en el mundo del arte y qué es lo que opino al respecto. Vale, en el caso de este niño, que se llama Mikhail Akar, que actualmente creo que tiene 7 años, resulta que con 4 su padre le regala un lienzo, le regala pintura, el niño pinta pues un dibujo. Dice el padre que estaba muy bien. A mí me parece que, bueno, pues es el dibujo de un niño de, pues de eso, de 4 años, ni más ni menos. En ocasiones veo muertos. Lo postea casualmente, como quien no quiere la cosa, en un foro que debía ser un foro relacionado con temas de arte, y alguien le ofrece, no sé la suma, me parece que eran 1.400 o no sé cuánto, le ofrece mucho dinero por el cuadro del niño en cuestión. Automáticamente los padres hacen así, ¡ping! ¡Cling, cling! Total, que empiezan a embutir al niño con lienzos, con pinturas, etcétera, para que haga más y más y más, y los padres, ¡pling, pling, 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 pling! Empiezan a ver que coleccionistas se interesan por los cuadros del niño, ven que empiezan a ganar dinero, etcétera, etcétera. Ya está, el nuevo niño Picasso. Ya ha hecho no sé cuántas exposiciones, ha ganado ya no sé cuántos miles y miles y miles de euros, se han comprado una casa nueva. Y en un principio todo esto, yo creo que en general a todos nos tendría que alegrar. Un niño que quiere pintar, pinta y tiene éxito, pues oye, ¿por qué no? Pues me parece muy bien. ¿Que gana dinero con ello? Pues me parece fantástico. ¿Que puede vivir mejor los padres y la familia en general gracias a los cuadros del niño? Pues oye, legítimo es. Pero es que lo que me estoy dando cuenta es que todo esto parece que forma parte ya de una estrategia planificada por personas que se mueven dentro del sector del mercado del arte. Good evening, my fellow Americans. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace. Os voy a hacer simplemente una mini lista para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Desde el Reino Unido, Kieron Williamson, al que le llaman el Mini Monet. O sea, Mini Picasso, Mini Monet, Mini Pollock, Mini mis huevos. O sea, la cuestión es ponerle un mote al niño relacionado con algún artista de éxito, conocido, famoso, para que se haga esa asociación y empezar a sacar tajada. Lo mismo, el niño cuando era muy pequeñito hizo un cuadro así como de un paisaje, lo vendieron y los padres dijeron: niño, a producir, tú produce, venga, vamos, dale, dale. Le han educado en casa, han pasado de llevarle al colegio para que pueda producir más. Y venga, niño, tú puedes. El niño pinta muy bien, obviamente seguro que además le han llevado a clases, etcétera, etcétera, para que vaya mejorando su técnica. Y bueno, pues ahora mismo 3 millones de euros en la saca. No, 3 millones de libras, o sea, todavía más. Desde Australia, Aelita André, de 9 años. Casualmente, al igual que el caso de Mikhail Akar, artistas expresionistas abstractos. Es decir, dejan el niño y le dicen: mira, tú coges así, haces unos churros y haces mucho goteo, mucho dripping a lo Pollock. Venga, vamos. Venga, dale, ahí, produce. Y venga, otro para la saca. Vamos a ir vendiendo. Pues nada, otra artista abstracta, Aelita André. Desde Costa Rica, Mael Victory, con 12 años, otro niño pintor abstracto. Muy bien. Desde Canadá, Niam Jain, niño autista que con 13 años está causando, según dicen los medios y según he podido ver por YouTube y en otros sitios,
está causando sensación. Casualmente, otro artista que hace expresionismo abstracto. Desde Estados Unidos, Akiane Kramaric. Bueno, esta niña ya es un caso especial. Dicen que empezó a pintar con 5 años y ella dice que se comunica con Jesucristo. Yo no voy a decir que sea verdad o que no sea verdad, yo lo respeto, pero vamos, que pinta todo de motivos religiosos. En el caso de esta niña me llama la atención, al igual que en el caso de Kieron Williamson, que realmente a nivel de talento y de técnica pintar a la hora de percibir la realidad, etcétera, etcétera, esto que normalmente se considera talento, factura, bla, 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 estos sí que son niños que puedes decir, bueno, saben reflejar la realidad. No quiere decir que sean mejores artistas, ni que su arte valga más o menos, pero saben reflejar la realidad. Bien, desde Estados Unidos también nos llega el caso de Victoria Jean y Zoe Jean, que son dos niñas hermanas que también desde muy temprana edad empezaron a pintar, y cuando los padres, clink, 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 vamos, produce. En fin, muchos jóvenes genios veo yo en el mercado del arte, y a mí me gustaría dejar claro que a mí me parece genial que haya niños que pinten, que disfruten. Para mí las pinturas de los niños, ya os dije en algún vídeo anterior, que es lo más cercano a la genialidad, entendiéndola a nivel creativo. O sea, me gustan mucho los niños porque no se comen el tarro, quieren expresarte algo y lo hacen y no les importa si queda bien, si queda mal, etcétera, ni el dinero que puedan ganar o lo que sea. Pero en estos casos percibo que hay padres que están interesados en que estos niños sigan una senda, una carrera artística por su propio beneficio personal. Vamos, produce. Si esto sigue así, si esta tendencia va en aumento, nos vamos a encontrar dentro de poco que va a haber un montón de padres que lo primero que van a hacer en cuanto el niño sabe hablar un poco es decirle, niño, toma, pincel, ahí tienes papel y venga, vamos, dale, produce. Y venga, y una vez que el niño te ha hecho un dibujo, que además cuando son pequeños tienen esta capacidad de dibujar tan fresca y tan auténtica, y venga a triunfar, a postearlo, a darle un poco de bombo, etcétera, etcétera. No me da buena espina. Creo que a los niños, cuando son pequeños, hay que dejar que creen, hay que apoyar a que puedan desarrollarse como pintores, como pintoras, etcétera, etcétera. Pero meterles ya en el mercado del arte a tan temprana edad, yo pienso que a la larga puede ser perjudicial. Porque ¿qué pasa si de pequeño es como que todo gira a su alrededor y le están poniendo ahí todo el rato, pues eso, flores? Y es como, venga, eres un genio, eres el pequeño Picasso, pequeño Monet, el pequeño lo que sea. Y luego un buen día, los mismos que están ahí apoyándole dicen, oye, mira, ya está, pasamos a otro. Porque antes el mundo del arte es como que un artista estaba de moda y toda su vida estaba de moda. Hoy día es todo consumo rápido, usar y tirar. Tenemos a un artista, lo subimos, suben sus precios, no sé qué, se revaloriza, compramos, vendemos. Venga, otro. ¿Quién es el nuevo artista de moda? Esto, aplicado a niños, yo no sé cómo puede sentarles. Pero de entrada, me huele mal. Este mensaje se lo voy a dedicar a todos aquellos padres que tengan hijos o hijas que sean genios creativos. Esperar a que sean mayores para meterlos en el mercado donde se mueva el dinero. ¿Sabes? Esperaros. Dejar que sean ellos o ellas las que decidan si realmente quieren hacer de ello su manera de rentabilizar, de trabajar, de ganar dinero, etcétera, etcétera. Porque si no, los estáis exponiendo, yo creo, a un mundo que puede ser muy cruel, y cuando un niño todavía no está suficientemente maduro, el que de repente seas una estrella a que de repente nadie te haga ni puñetero caso, puede ser bastante contraproducente. Esa es mi sensación. Quizá me equivoco. Como siempre, os dejo que aquellos que queráis en los comentarios deis vuestra opinión. ¿Creéis que un niño, si veis que tiene talento, hay que empujarlo y ya directamente meterlo en el mundo del arte? Cuanto antes mejor, para que así pueda ganar dinero y que se pueda labrar un futuro. ¿O opináis, como digo yo, que igual es mejor esperar y dejar que las cosas vayan de una manera más gradual y que sea también el niño o la niña con ya conciencia quien pueda elegir
su futuro. Nada, dejadlo en los comentarios. Gracias por escucharme. Espero que os haya hecho pensar este vídeo, que le hayáis dado un poco de vueltas al tema. Y nada, ya sabéis, si queréis más de mis vídeos, suscribiros, darle a la campanita, compartir, darle a like, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! For every human being who looks up at the moon in the nights to come, will know that there is some corner of another world that is forever mankind. Good night. Vamos, 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 produce, produce, produce.